Cordial saludo, maestro. Hoy le venimos a presentar nuestra evaluación de ejecución acerca de la enfermedad vascular cerebral. Mi nombre es Vanessa Beltrán y mi compañera Ana Patricia Polo. También está nuestra compañera Diana Carolina Meneses. Primero que todo vamos a comenzar con qué es la SCV en evento cerebrovascular. Continuemos. Entonces se dice que es un evento vascular cerebral y entonces esta va a ser una alteración neurológica. Entonces un conjunto de déficit en el aporte sanguíneo y en el tejido cerebral. Entonces puede causar obstrucción debido a arteromas, que la vamos a ver más adelante. Acá está la obstrucción, o puede ser debido a un derrame en la ruptura de un vaso. ¿Listo? Sigamos, por favor. La clasificación. Sigamos, por favor. Va a ser muy sencilla. Va a estar en la isquemia y en el hemorrágico. Vamos a comenzar con la isquemia. Primero tenemos el ataque cerebrovascular, que es como un trombocito. En los trombocitos se van a formar acá debido a arteromas, placas de grasa que se encuentran en nuestro vaso sanguíneo. La demás es la isquemia transitoria. Esta va a pasar súper rápido porque solamente va a durar 24 horas. ¿Listo? Y también se va a producir por lo mismo. La mayoría de estas isquemias se van a producir por arteromas y por obstrucciones en los vasos. La siguiente va a ser el ataque cerebrovascular embólico. Y este se va a producir un pequeño trombo, un coágulo, pero ese coágulo se va a desprender al cerebro. Este coágulo puede provenir de diferentes partes del cuerpo. Acá lo tenemos, como el corazón o diferentes partes, pero estas exclusivamente llegan al cerebro. Por otro lado tenemos el hemorrágico. Entonces vamos a tener el hemorrágico intraparenquimatosa y el hemorrágico extraparenquimatosa. Bueno, como lo dice su nombre, intra va a estar depositado dentro. Entonces, como lo vemos acá, el derrame va a estar en el interior de nuestro cerebro. Y extra, porque se va a localizar en la parte de afuera, en la periferia, como lo vemos acá. Lo que vamos a ver es esto blanquito. ¿Listo? Aquí. Continuemos, por favor. Sí. Ahora, como lo dije, la hemorragia, principalmente va a ser un infarto cerebral. Y se produce en el 85% de los casos. El isquémico, perdón. Y el hemorrágico se produce en el 15% de los casos. ¿Listo? Aunque este de acá es el hemorrágico y este acá va a ser la obstrucción. Listo. Sigamos, por favor. Listo, entonces ahorita vamos a continuar con los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo son todas aquellas características que aumentan la probabilidad de la enfermedad. Pues entre ellos existen factores intrínsecos, que son los que nacen de la propia persona, y extrínsecos, que son fuera de la persona o diferentes del individuo. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos los factores de riesgo no modificables, que pueden ser la edad, el sexo, la raza, la predisposición genética. También encontramos factores de riesgo modificables, el cual se divide en dos subgrupos, que serían, dependiendo de las enfermedades médicas tratables, como la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, ACV previas o apnea del sueño. También factores del estilo de vida, como el tabaquismo, el consumo de exceso de alcohol, la obesidad, la inactividad física, el uso de drogas ilícitas y anticonceptivos orales. Entre los signos y síntomas encontramos los más comunes, serían la debilidad en el brazo, la deformación de la cara, y que
la persona habla raro. O sea, estos son los síntomas de alerta que pueden estar indicando que existe un evento cerebrovascular. Los síntomas más comunes que encontramos son la hemiparesia, la alteración del nivel de conciencia, los problemas visuales y auditivos del tacto, la dificultad para mantener el equilibrio, la coordinación, vértigo intenso, dificultad para deglutir, alteraciones emocionales, afasia, pérdida de control de esfínteres, pérdida de la memoria y cefalea. Pero hablando en un lenguaje más técnico, vamos a identificar mono. O sea, cuando diga mono es de un solo miembro, de una sola extremidad. O hemi, que puede ser los miembros o extremidades de un solo lado. Entonces, tenemos paresia, que es la disminución del movimiento, que puede ser monoparesia o hemiparesia. También encontramos la plegia, que es la ausencia de movimiento, que también puede ser monoplegia o hemiplegia. También encontramos hipoestesia, que es la disminución de la sensibilidad, anestesia, que son las zonas sin sensibilidad, que también pueden ser monoanestesia o hemianestesia. Ya está el control de esfínteres, como les decía. La anestesia, que ya la expliqué. Amaurosis, que es la ceguera temporal. Midriasis, que es la dilatación de la pupila. La miosis, que es la contracción de la pupila. Y la afasia, que es cuando la persona habla raro o tiene dificultad en el lenguaje, ya puede ser de manera sensitiva, motora o mixta. Bueno, entonces ahora mi compañera va a continuar con las causas que pueden provocar el ACV. Mi nombre es Diana Meneses y voy a explicar las causas provocadas por la enfermedad cerebrovascular. La primera a hablar es la arteria bloqueada o el accidente cerebrovascular isquémico. Podemos decir que la arteria bloqueada isquémica es aquel ambiente donde no hay suficiente oxígeno. Esto sucede porque se crea un coágulo en alguna parte de la arteria, generando que haya una parte donde haya desoxigenación y oxigenación, y donde la parte donde ya no pase y no haya oxígeno, esa parte va a estar bloqueada, generando que ya no tenga una función y pueda llegar a la muerte. Podemos decir que las células cerebrales mueren a los 3 minutos de perder oxígeno. Es importante tener en cuenta los siguientes factores: que los niveles de presión arterial deben estar entre 100 en el colesterol. Esto sucede porque los coágulos se forman a partir del colesterol y estos viajan a través de la sangre. Por eso es que se genera el coágulo, el cual impide que pase oxígeno y pues genera la arteria bloqueada. También tenemos que tener un buen control de glucemia menor, con un factor de niveles menor al 70%, bueno, al 7.0%. Por otro lado, también las personas diabéticas tienen que tener los niveles de control arterial entre un 130 a 80. Ahora vamos a explicar la filtración o ruptura de los vasos sanguíneos, también llamada accidente cerebrovascular hemorrágico. Podemos decir que este tipo de accidente es la ruptura de una malformación de una arteria, la cual se rompe y hace que toda la sangre y el contenido que hay dentro salga. De este tipo de hemorragias podemos decir y hablar de dos: la subarachnoidea, que está localizada en la capa interna y media, y la la intracerebral, la cual está localizada en los ganglios de la base, y también en la hipertensión arterial con mal control. Bueno, esto es lo que les estaba explicando mi compañera. Y ahora continuamos con las complicaciones que se pueden presentar luego de un ACV. Dentro de las complicaciones encontramos edema cerebral, convulsiones, depresión clínica, úlceras
por presión, contracciones de las extremidades, dolor en el hombro, trombosis venosa profunda, infección de tracto urinario y control de vejiga, pues debido a que muchas veces se pierde el control de esfínteres, la neumonía. La mayoría de las personas, luego de un evento cerebrovascular, quedan con secuelas que pueden ser recuperables y algunas no. Entonces, dentro de las secuelas más comunes que encontramos pueden ser la parálisis motora, trastornos en el lenguaje, alteración de la conciencia, hombro pléjico, parálisis facial, trastornos del tono muscular y trastornos en la marcha. Luego de que un paciente ha presentado un evento cerebrovascular, es importante propiciar un ambiente tranquilo del paciente para que esté cómodo y no tenga la probabilidad de presentar otro ACV. Entonces, pues para que esté tranquilo, luego de un ACV toca siempre estar con el paciente y ayudarlo a disminuir estímulos sensoriales, estimularlo a que siempre esté orientado y procurar que siempre esté en un entorno agradable. En los apoyos que podemos presentar con todo el equipo interdisciplinario, pueden incorporar a la familia para que esté atenta al cuidado del paciente. Podemos brindar apoyo en la educación del paciente y la familia. Y digamos que esto es lo más importante. Continuamos con la prevención y tratamiento. Podemos hablar de las prevenciones y tratamientos a tener en cuenta en la enfermedad cerebral vascular, en donde podemos hablar sobre las principales prevenciones, las cuales serían el control de presión, evitar alimentos ricos en colesterol, no fumar ni beber en exceso, haga ejercicio regularmente y manténgase en los parámetros de su peso recomendable. Trate de resolver situaciones de estrés y mantenga los medicamentos contra la hipertensión. Controle las enfermedades existentes, ya sea enfermedades cardíacas o la diabetes. Y siga las recomendaciones de su médico. Para las mujeres, eviten el consumo de pastillas anticonceptivas después de los 30 años. Podemos hablar de los tratamientos de esta enfermedad, los cuales pueden ser quirúrgicos o medicinales. Uno de los principales tratamientos es el tratamiento trombólico, el cual es un medicamento que viaja por la sangre para disolver el coágulo. Este es un medicamento más que todo para acción que, digamos, el coágulo esté afectando esa parte y no haya llegado el momento de la muerte cerebral total. Entonces, con esto se intenta disolver y que la sangre siga circulando para que esa parte del área afectada vuelva a restaurarse. También podemos hablar de la extracción del coágulo, la cual es una cirugía, la cual solo el doctor la puede autorizar si es de requerimiento necesario. En esta cirugía se intenta eliminar el coágulo en caso de que la persona no alcance a llegar al tratamiento. Esto es más que todo un tratamiento tipo de emergencia que sea necesario hacer. También tenemos el medicamento que es anticoagulación. Es un medicamento que tiene el objetivo de mejorar el flujo sanguíneo en caso de los coágulos y pues es un medicamento más que todo de prevención para aquellos pacientes que pueden sufrir esto. Por otro lado, podemos hablar de los medicamentos de emergencia por vía intravenosa, procedimientos de evaculares de emergencia, como medicamentos y extracción de coágulos, ya anteriormente mencionados, y también cuando hablamos de accidentes cerebrovasculares hemorraicos, están las medidas de emergencia como cirugía, reconocimiento quirúrgico. La mayoría de los accidentes hemorraicos requieren una cirugía, en cambio, a los accidentes cerebroisquémicos, los cuales pueden ser tratados con medicamento. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la constante observación
de nuestros pacientes, llevar el estricto control de los signos vitales, conservar adecuadamente la ventilación y oxigenación, mantener vías aéreas permeables, vigilar y reportar estados de conciencia, valorar y la movilización de los miembros de este paciente. Bueno, entonces dentro de las escalas que nos pueden servir a nosotros como fisioterapeutas está la escala de Bates, la escala de Braden y la escala Rankin, que serían como una de las más comunes, pero también hay otro tipo de escalas. La rehabilitación es importante en eventos cerebrovasculares. Se ha comprobado que la rehabilitación, como parte precoz de la asistencia de pacientes, permite una mejor recuperación. Pues los objetivos de la rehabilitación sería mejorar la función motora, el habla, la función cognitiva y otras funciones alteradas. Conseguir la adaptación mental y social de los pacientes para restablecer su autonomía funcional, su actividad social y sus relaciones interpersonales. Siempre que sea posible, reanudar las actividades cotidianas. En esto está encaminado más que todo el papel de la fisioterapia, aunque también es importante todo el equipo interdisciplinario que participa en esto. Ya, muchas gracias.